Quiero expresar tu perfección en mí y manifestar el gozo de tu verdad. Todo mi ser hoy quiere reflejar tu corazón, tu imagen hoy, Señor. Para manifestar tu amor, estar en ti. No hay mejor lugar que estar en ti. Nada Amada Iglesia, el Señor bendiga y siga bendiciendo el obrar y el trabajo que cada uno está realizando desde su casa, desde su lugar. Y en esta tarde quiero compartir con todos ustedes una palabra donde el Señor viene trabajando a mi vida, el Espíritu Santo viene hablando a mi vida, donde creemos realmente que este tiempo es un tiempo donde el Señor está acomodando tantas cosas, que está direccionando de una manera donde Él está tomando las riendas de nuestros ministerios, está tomando las riendas de su iglesia, donde Él justamente está acomodando, hermano. Creo que es un tiempo de rompimiento, es un tiempo donde el Señor nos va a estar llevando a otros niveles, pero niveles de obediencia al Espíritu. Y creo que es necesario que empecemos a escuchar más al Espíritu Santo. Tal vez estamos escuchando muchas voces y aún algunas que parecerían que fueran realmente de edificación para nuestras vidas, y gloria a Dios, ¿no?, por todo eso. Pero el Espíritu Santo, el que quiere guiar a su iglesia y romper con un poco de las formas y de los modelos y todas las cosas que a veces tenemos como una estructura, y donde el Espíritu de Dios no encuentra cabida en todo eso. Así que yo quiero llevarlos al segundo viaje del apóstol Pablo, su viaje misionero, junto con Silas, y ahí lo incorporó a Timoteo, y ahí vemos justamente el éxito de ese viaje. Pero ¿dónde comienza el éxito de ese viaje? Del trabajo, de la obra, del esfuerzo, de todo lo que ellos vivieron, sufrieron, pero también vieron realmente la obra cumplida, justamente porque todo se inició con saber escuchar y atender al Espíritu Santo. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 5, vamos a leer.
Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaba en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dado por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. Zarpados pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Mire, aquí vemos cómo la iglesia crecía en ese tiempo, cómo la iglesia iba avanzando, se iba multiplicando, pero también vemos el motivo, ¿no? Vemos cómo se dejaban guiar por el Espíritu de Dios, cómo se dejaban guiar y direccionar por el Espíritu Santo. Dice acá la palabra del Señor que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Mire, el propósito humanamente era bueno, las intenciones eran buenas, pero ¿sabe qué? El Espíritu le dijo: no es en Asia que vas a predicar, no es en Asia que yo te quiero. Hermanos queridos, muchas veces hemos puesto por delante nuestra voluntad, nuestro buen deseo, nuestros pensamientos, nuestros propios propósitos, y no entendiendo que el Señor tiene un propósito, y es el propósito eterno de Dios, y en ese propósito tenemos que nosotros acoplarnos. No es que yo tengo un propósito y el hermano tiene el otro propósito y cada ministro tiene un propósito. No, todos seremos usados en distintas maneras, de distintas formas, en distintas asignaciones, porque somos asignados por el Espíritu Santo a una región, a un territorio, en alguna función. Y eso es lo que tenemos que tener en claro, que no es lo que yo quiero, no es lo que a mí me gustaría, sino: Señor, ¿qué es lo que quieres hacer con mi vida? Señor, ¿cuál es el propósito tuyo para que yo pueda, Señor, encajar? Aquí vemos realmente que dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hermanos queridos, ¿cuántas veces nos desanimamos, nos ponemos mal, porque algo parecería que no sale, parecería que algo no es? Pero si es Dios el que está frenando, si es Dios el que te dice: mirá, no es el momento, otro será el momento para esa ciudad, otro será el momento para esa región, pero yo hoy te quiero allí donde te estoy mostrando, como le mostró a Pablo, aquel varón macedonio. ¿Por qué? Porque Macedonia, al norte de Grecia, era la entrada para Europa. Allí, cuando él llega a Filipo, allí establece la iglesia, y después vemos, ¿no?, las cartas a los filipenses, y vemos la obra del Señor en los filipenses, y cómo Pablo mismo exalta y agradece a los filipenses porque su corazón se abrió para la obra del Señor. Y ahí vemos cuando realmente algo es de Dios, cómo el Señor trata con la gente, cómo Dios prepara los corazones, cómo Dios prepara la economía. Porque una de las cosas en las que se destacaron los filipenses fue en el fruto de amor que ellos tenían, justamente en la generosidad, expresada en la generosidad. Miremos un poquito aquí en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 25, Pablo habla justamente de esta región, de esta gente de Macedonia, que tuvieron ese amor y ese deseo de apoyar a la obra del Señor. Dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos.
porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues le pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar de los materiales. Así que, dice, y así que cuando haya concluido esto y le haya entregado este fruto, fíjese lo que dice, fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Mire, acá había una generosidad, pensando en los pobres, en los necesitados de Jerusalén, y allí enviaron a través de Pablo, mandaron ofrendas, ofrenda para los hermanos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos valoraban lo que ellos habían apoyado para que este pueblo gentil, para que este pueblo pudiera tener la bendición y ser participante de los bienes espirituales. Mire, cuánto valoraban ellos que el evangelio verdadero les llegara a su vida. Cuánto valoraron ellos el esfuerzo, porque entendieron que si ellos habían sido bendecidos a través de lo espiritual, a través de ese bien espiritual que les llegó a su vida, esa riqueza que no es comparable con nada, ellos también querían ser participantes, ellos querían ser generosos, también con los hermanos de Jerusalén que estaban pasando necesidad y había pobreza. Ahora, qué maravilloso cuando podemos ver la obra del Espíritu Santo, cuando podemos ver al Señor obrando, porque aquí dice, cuando el Señor dice, y cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de las bendiciones del Evangelio de Cristo. Hermano, la abundancia del Evangelio de Cristo no es comparable con cualquier abundancia material. Y los hermanos de Filipo entendieron eso. Y también Pablo hace mención y dice, haya entregado este fruto. Hermano, estaba hablando de plata, pero no era la plata en sí. Era la generosidad, era el fruto de amor que estaba haciendo que esta iglesia tuviera una comunión, Europa con Asia, estando allí todos unidos y juntos, tal vez a la distancia por la región, pero juntos, en un mismo espíritu, unos ayudándolos en lo espiritual, pero otros ayudándolos en lo material. Y fíjese, esa unidad hace que el evangelio siga adelante, que el evangelio se siga predicando, que el evangelio se siga extendiendo. Ahora, cuando veo esto, que comenzó con ser sensible al espíritu, comenzó con decirle, Señor, entiendo, por cierto, que vos me estás llamando a que vaya a los hermanos o a la gente que está en Macedonia. Porque, mire, si seguimos leyendo, podemos ver que la carta a los filipenses, el Señor también hace mención de lo mismo. Y parecería que esto es un mensaje en lo económico, en lo material. No lo entienda así. Entiéndalo como algo que hace que el evangelio siga creciendo y extendiéndose a través del fruto de amor, del fruto que nos lleva a la generosidad para con los demás. Mire lo que dice Filipenses, capítulo 4, versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que es un versículo que todos lo tenemos bien presente. Pablo hablando dice, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero luego dice en el verso 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto
que abunden en vuestra cuenta. No busco dádiva, no busco beneficiarme. Lo que estoy buscando, decía, es frutos que abunden en vuestra cuenta. Hermanos queridos, esta iglesia fue una iglesia que apoyó, fue una iglesia que se caracterizó por su generosidad. Y tal vez no tan así los hermanos de Tesalónica, porque dice la palabra del Señor que luego de Filipo fue a Tesalónica, donde también fue perseguido y tuvo problemas y tuvo que irse de ahí, fue a Berea, en Berea, donde también la palabra del Señor nos enseña que los hermanos de Berea tomaron la palabra y la escudriñaban. Fíjese toda la movida del Espíritu Santo en los distintos lugares, porque los corazones son atrapados por el Señor. El que da convicción de pecado es el Señor. Por eso cuando nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios, las puertas se van a abrir, hermano. Va a haber oposición, el enemigo no se va a quedar tranquilo, va a levantar a aquellos que van a estar en contra, van a estar aquellos que van a rechazar. Pero ¿sabe qué? Dios conoce a los suyos y a esos el Señor va a levantar. Pero ¿cómo conocerán si no hay quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Y por quién tenemos que ser enviados? Por el Espíritu Santo, y una iglesia que respalde. Por eso no le tengas miedo al llamado, no le tengas miedo a lo que el Señor quiere hacer con tu vida, porque sabe que Él va a estar respaldando. Si Dios te pone carga por un lugar, si Dios te pone carga por gente, si Dios te muestra la necesidad, hermanos queridos, no te quedes cruzado de brazos, deja que el Espíritu Santo te lleve a todo eso y que vos puedas entender que es el Señor que va a obrar. Vos vas a sembrar la semilla, pero el Señor es el que la va a regar, el Señor es el que va a dar el crecimiento, el Señor mismo es el que va a dar la multiplicación. Por eso en este tiempo, hermanos queridos, como iglesia, vos, yo y todos aquellos que amamos al Señor, es necesario que escuchemos al Espíritu de Dios, es necesario que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe a donde Él sabe que está la necesidad, Él sabe dónde está esa tierra fértil que va a estar produciendo al 100, al 60 y al 30 por uno. Dios sabe y Dios tiene que guiarnos a través de su Espíritu para que nuestra vida sea fructífera, pero también para que nuestra vida seamos agentes de multiplicación en el nombre de Jesús. Mira, yo te quiero llevar un poquito al libro de Tesalónica, primera de Tesalonicense, capítulo 1, versículo 6 en adelante, y quiero que veas las distintas funciones que se destacan en estas iglesias que Pablo estableció, guiado por el Espíritu Santo, y cómo cada uno con su característica hacen que la obra, que el reino del Señor continúe y que siga adelante. Fíjese lo que dice en el verso 6 de 1 Tesalonicenses capítulo 1: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos queridos, aquí vemos otra característica, una iglesia que se dedicó a predicar, a dar testimonio, a hablar de la grandeza, a tomar como ejemplo a estos varones de Dios, y poder decir, nosotros vamos a alinearnos a esta visión, vamos a alinearnos al propósito divino. Y dice la palabra del Señor que ellos
predicaron la palabra, anunciaron la palabra. Dice que divulgaron en todo lugar. Fue conocida la fe de los hermanos de Tesalónica. Hermano, usted dirá, pastor, ¿por qué todo esto? Porque creo que solamente en este tiempo, donde las cosas no van a ser iguales, donde Dios está movilizando a la iglesia, y espero que vos tengas esa sensibilidad de entender el llamado, de entender el propósito, de entender lo que el Señor quiere hacer con su iglesia en este tiempo, creo que mucho tiempo estuvimos allí, tal vez cuidándonos, guardándonos, y tal vez en un estado de demasiado reposo. Pero sabe, en este tiempo el Señor está llamando. En este tiempo el Señor te va a inquietar. En este tiempo el Señor te va a impulsar a hacer aquellas cosas que nunca hiciste, a llevar el Evangelio a los lugares que siempre tuviste tal vez temor o vergüenza. El Señor va a levantar una iglesia poderosa, pero poderosa en el Espíritu, poderosa en el Señor, poderosa no porque tengamos estudios, no porque tengamos elocuencia, no porque seamos los mejores, sino porque estamos dispuestos a humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. El Señor va a exaltar a esa iglesia, el Señor va a levantar a esa iglesia, y no importa el tiempo perdido, no importa si tal vez te apartaste y volviste, no importa todo eso. Hoy es un tiempo donde el Señor está restaurando a esa iglesia por completo. Y vos también sos parte de esa iglesia. Vos sos parte del propósito divino. No pases por esta tierra sin hacer la obra de Dios, sin ser parte, sin ser protagonista de las cosas que el Señor quiere hacer. Porque, hermanos queridos, el legado que vamos a dejar a la generación que viene va a ser ese legado. Una iglesia que supo escuchar a Dios, una iglesia que supo conocer los tiempos, una iglesia que supo dejarse direccionar por el Espíritu Santo del Señor, hasta el punto que decían los apóstoles, dice, nosotros no tenemos necesidad de hablar nada porque ustedes predicaron todo. Hermanos, qué maravilloso una iglesia que se levante, ¿no?, con esa visión espiritual, con ese amor por las almas, por ese deseo de alcanzar a otro. Y todo comienza con una persona que recibe una visión en su espíritu y cree firmemente que es Dios el que lo está llamando. Mire cuánto se puede lograr, cuánto se puede alcanzar con una persona que sea dócil al Espíritu de Dios, con una persona que le pueda decir sí al Señor y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Iglesia amada, esa es la iglesia que el Señor está esperando. No la iglesia encerrada en cuatro paredes, no la iglesia con mucha liturgia y con mucha estructura y con muchas tradiciones. Una iglesia dócil al Espíritu Santo, una iglesia que camina, una iglesia que bendice la ciudad, una iglesia que sabe que el Señor los está llamando porque hay una necesidad extrema, porque hay una necesidad para poder alcanzar. Tal vez serás la parte que va a estar bendiciendo materialmente, serás la parte que irá, pero es la iglesia del Señor que se levanta en esa visión apostólica, en esa visión misionera. Hermanos queridos, la palabra apóstol o apostólico es ser enviado. Es ser enviado, y Dios está enviando a su iglesia, Dios está enviando a su pueblo, Dios está enviando a sus siervos. Hermano, empezá a escuchar la voz de Dios, dejá de escuchar otras voces y comenzá a escuchar la voz del Señor, porque es el Espíritu el que te está llamando, es el Espíritu de Dios que está en tu interior, que está haciendo arder ese fuego interior del llamado glorioso del Señor. Amada iglesia, quiero dejarte esta palabra en este día domingo. Un domingo donde yo te invito también a que juntos, terminado esta prédica,
podamos cada uno en su casa poder participar de la Santa Cena del Señor y entender todo lo que el Señor dejó, trono, corona, y vino a sufrir, vino a padecer. ¿Para qué? Para que vos y yo podamos tener esta vida maravillosa, esta vida abundante, esta vida eterna. Hermanos queridos, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a dejar? Como dice la palabra del Señor, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a dejar para que la obra del Señor siga adelante y para que otros puedan conocer el Evangelio de Jesucristo? Amada iglesia, te invito en esta hora, cuando participes en tu hogar, junto a tu familia, de la cena del Señor, que puedas decirle: Señor, aquí estoy. Señor, quiero tener el mismo sentir que hubo en ti. Úsame, Señor. Están tus vecinos, están tus familiares, hay tanta gente que está esperando, iglesia, que te manifiestes y que manifieste la gloria del Señor. Te amo al Señor y quiero que esta palabra, que va a ser transmitida a través y ampliada, y creo que muchas cosas que tal vez se podrían decir y se van a decir en cada célula online, pero quiero que medites en la palabra y que vayas a la presencia del Señor y que le digas: Señor, dirígeme, Espíritu Santo, así como Pablo, quiero tener ese espíritu dócil, ese espíritu dispuesto, ese espíritu, Señor, que se deja guiar por tu Espíritu Santo. Gracias, iglesia, gracias por este tiempo. Y te amo en el Señor, y no sabes cuánto deseo abrazarte, cuánto deseo estar junto, cuánto realmente nuestro corazón se conmueve de poder tener esos tiempos de estar juntos. Pero Dios ha preparado este tiempo, y en este tiempo, iglesia amada, Dios te va a dar la fortaleza, Dios te va a dar ánimo, y Dios es el que va a estar dándote la paz para dejar pasar este tiempo, y ya vamos a estar juntos. Pero mientras tanto, la iglesia no se calla, la iglesia está de pie. Te bendigo en el nombre del Señor. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz,
canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él.